Hola, buenas noches, y bienvenidos a Historias de Terror. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una confesión marcada por el miedo, la sangre y una presencia que se negó a desaparecer. Roberto, desde Puebla, nos comparte un relato que comenzó cuando era solo un niño, una historia donde los susurros en la noche, los cuchillos y la propia familia se convierten en una pesadilla imposible de olvidar. Él no quiere convencerte de nada. Solo necesita liberarse de aquello que lo ha perseguido por años. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas se atrevan a escuchar lo que otros callan. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Ahora dime en los comentarios. ¿Crees que el mal puede heredarse? ¿Te quedarías en una casa donde algo así ocurre, o huirías sin mirar atrás? Apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Porque esto es Historias de Terror. Hola, Historias de Terror. Soy Roberto, tengo 28 años y soy de Puebla. Llevo 14 años cargando con esto, 14 años mirando por encima del hombro, 14 años de un silencio que grita en mis noches. No estaba seguro de contar esta historia, de hecho, juré que nunca lo haría. Pero el silencio se ha vuelto más pesado que el recuerdo, y necesito sacarlo de mi sistema, aunque sea arrojándolo al abismo sin fondo de internet. Con esto no pretendo que me crean. La fe ya no es un lujo que me pueda permitir. Solo necesito que alguien, aunque sea un extraño en una pantalla, sepa que esto fue real. Que esto es real. Esto nos pasó cuando yo tenía 14 años. Éramos una familia más, un retrato pintado con los colores normales de la clase media. No éramos ricos, el dinero nunca sobró para lujos, pero la despensa nunca estuvo vacía. Éramos felices, creo. En mi casa vivíamos 5 personas, mis papás, mis 2 hermanos y yo. Jorge, 2 años mayor que yo, mi cómplice, mi protector. Y Lucía, la pequeña, el sol de la casa, que tenía 10 años en ese momento y cuyas risas eran la banda sonora de mi infancia. Realmente no sé cuándo exactamente ni con quién inició esta historia. Pero si rastreo el origen del miedo, el punto cero, todo comienza con Lucía. Ella empezó a quejarse de que en las noches escuchaba pasos fuera de su habitación. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien descalzo caminara sobre el polvo del tiempo. Nadie le hacía caso. Son los gatos, mija, decía mi mamá. Es el viento, son las tuberías viejas, decía mi papá. Pero mi papá, él sabía. Lo sé ahora. Siempre desviaba el tema con una rapidez que no era natural, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. A mi corta edad no sospechaba nada, solo veía a mi hermana asustada y a mi padre incómodo. Mi madre era normal, cariñosa, la que nos preparaba los atoles calientes en las mañanas frías de Puebla. Pero había un vacío a su alrededor. Nunca conocimos a sus padres, a mis abuelos maternos. Mi madre no tenía familia. Solo una tía lejana, una mujer seca y de mirada huidiza que decía haberla criado hasta el día que se casó con mi padre. La veíamos una vez al año, en Navidad, y siempre parecía estar de paso, como si nuestra casa le quemara las plantas de los pies. Yo nunca vi nada raro, no al principio. Vivía en mi burbuja de videojuegos y tareas. Pero una noche, durante las vacaciones de verano, la burbuja estalló. Me quedé despierto hasta tarde, a escondidas, jugando en mi consola. El silencio de la casa era total, solo roto por el parpadeo de la televisión y los botones que apretaba con furia. Y entonces, los escuché. Pasos. Los mismos pasos que describía Lucía. Fuera de mi habitación. Pensé que mi papá se había dado cuenta de que estaba despierto y venía a regañarme. Apagué la consola a toda prisa, me tiré en la cama y me tapé hasta la cabeza, conteniendo la respiración. Pero los pasos no se detuvieron en mi puerta. Continuaron de frente, por el pasillo, hacia la habitación de Lucía. Y entonces, algo nuevo. Una risa. No era una risa de alegría.
Era una risa baja, gutural, una risa que no pertenecía a una garganta humana, una risa que sonaba como hojas secas rasgándose en el infierno. El miedo me paralizó, pero una curiosidad morbosa, una estupidez de niño, me empujó a salir. Me deslicé fuera de mi cama, pisé con cuidado el suelo frío y abrí la puerta de mi cuarto 1 centímetro. Y ahí la vi. Mi madre. Estaba de pie, justo enfrente de la puerta de la habitación de Lucía. Estaba completamente desnuda. Su piel, siempre tan cálida, parecía pálida y translúcida a la luz de la luna que se filtraba por la ventana del final del pasillo. Pero lo que me congeló la sangre no era su desnudez. Eran sus manos. En cada una sostenía un cuchillo de cocina. Eran los cuchillos grandes, los de picar carne, que brillaban con una luz maligna y sedienta. No hacía nada. Solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente gacha, como si escuchara una música que solo ella podía oír. No supe qué hacer. Me quedé inmóvil, un testigo de pesadilla, durante lo que parecieron horas. Y entonces, como si sintiera mi mirada, mi madre volteó lentamente hacia mí. Sus ojos. Dios mío, sus ojos no eran los de mi madre. Eran 2 pozos negros, vacíos, sin nada de amor, sin nada de humanidad. Y sonrió. No fue la sonrisa de mi mamá. Fue una mueca de pura malicia. Y se abalanzó hacia mí. No corrió, se deslizó. Sus pies no parecían tocar el suelo. Grité, un sonido ahogado que salió de mis entrañas, y corrí de vuelta a mi cama, tratando de cerrar la puerta, pero fue inútil. Sentí el aire frío de su presencia detrás de mí. Y entonces, mi papá apareció como un relámpago. Salió de su habitación, me esquivó y se lanzó contra mi madre. Fue una lucha silenciosa y brutal. Él era más fuerte, pero ella tenía una fuerza que no era de este mundo. Finalmente, logró someterla. Le quitó los 2 cuchillos, que cayeron al suelo con un estruendo metálico, y se la llevó a rastras a su habitación. Oí la puerta cerrarse con un chasquido seco. A los pocos minutos, mi papá regresó. Se arrodilló junto a mí, me abrazó y me dijo, con una voz temblorosa que intentaba ser firme, tranquilo, Roberto. Todo lo que viste fue un mal sueño. Una pesadilla muy real, pero solo un sueño. Vuelve a dormir. Me quedó mirando, sus ojos llenos de un terror y una tristeza que no supe interpretar entonces. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi madre actuaba como si nada hubiera pasado. Cantaba mientras freía los huevos, me preguntó si había dormido bien, me sonrió con la sonrisa que siempre conocí. Mi papá tampoco dijo nada, se limitaba a morderse los labios y a beber su café de un solo trago. Mis hermanos y yo nos mirábamos por encima de los platillos. Un silencio denso y pesado cubría la mesa. Mientras nos íbamos al parque a jugar, íbamos hablando en voz baja. Les conté lo que había sucedido, cada detalle horrible. Mi hermano mayor no dijo nada, solo se quedó escuchando, con la mirada perdida. Mi hermanita, con los ojos llenos de lágrimas, dijo que ella ya la había visto, que la había visto varias veces, pero que nuestro papá siempre le decía que era un sueño. Pero yo sabía que no, sollozó, agarrándose de mi mano. Por eso ya no decía nada, no le decía a nadie. Ese día estuvimos tranquilos, jugamos y reímos en el parque, pero era una risa frágil, una fachada que se rompería en cualquier momento. En la noche, Jorge se acerca a mi habitación, se sienta en el borde de mi cama y me dice, en un susurro, cuéntamelo otra vez. Todo. Lo hice, le describí la escena, los ojos de mi madre, los cuchillos, la forma en que se movió. Y ahí mi hermano, mi roca, mi protector, me confesó que él también ya la había visto. Y lo mismo. Mi papá lo había encontrado una noche, fuera de su cuarto, y le había dicho que era un sueño, que no dijera nada. Ambos ya teníamos miedo, un miedo frío y raíz que se nos metía en los huesos. Miedo de que nuestra madre nos hiciera algo. Pero ella, de día, seguía actuando normal. Y esa dualidad era lo peor. No sabías cuándo se apagaría la luz y cuándo nacería la oscuridad.
Los días transcurrieron en una pesadilla de luz y sombra. De día, nuestra madre era la mujer que nos crió, que nos hacía de comer y nos preguntaba por el colegio. De noche, se convertía en el monstruo que habitaba nuestros sueños y nuestras vigilias. Nosotros, los niños, empezamos a dormir mal o a no dormir en absoluto. Nos quedábamos profundamente dormidos por agotamiento, pero era un sueño inquieto, lleno de pesadillas con cuchillos y risas siniestras. No sabíamos si mi madre seguía haciendo eso o no, pero el miedo era nuestro compañero constante, una sombra que se pegaba a nuestros talones. Y finalmente llegó la noche en que nuestra vida, la que conocíamos, se desintegró por completo. Fue una noche de tormenta, como si el cielo supiera lo que iba a pasar. Los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban la casa a intervalos fantasmales. Oímos el gritito de Lucía. No era un grito de miedo, era un grito de dolor, agudo y cortante. Mi papá y yo salimos de nuestras habitaciones casi al mismo tiempo. Mi madre, una vez más desnuda, con los 2 cuchillos en las manos, estaba de pie sobre la cama de Lucía. Mi hermana pequeña se retorcía, con los ojos llenos de pánico y un charco de sangre creciendo en su camisón blanca. Mi padre se interpuso, gritándole, «No, te digo que no». Mi madre lo miró con esos ojos vacíos y lo empujó con una fuerza brutal, haciéndolo tropezar hacia atrás. En ese instante, antes de que mi padre pudiera levantarse, mi madre bajó los brazos. No fue profundo, no alcanzó ningún órgano vital, pero le cortó una buena parte del abdomen, un corte largo y sangrante. Lucía sollozaba, un sonido que se me clavó en el alma para siempre. Jorge, despertado por el alboroto, corrió a la cocina para llamar a la policía, pero mi padre lo detuvo. «Ni se te ocurra, Jorge». Se levantó, con una furia en los ojos que nunca había visto, y se lanzó de nuevo sobre mi madre. Esta vez logró someterla, le arrebató los cuchillos y la arrastró fuera de la habitación. La encerró en su propio cuarto, y oímos cómo echaba el cerrojo por fuera. Luego, mi padre se convirtió en un médico de emergencia. Cogió toallas, desinfectante, vendas. Curó las heridas de Lucía con manos que temblaban, pero que eran firmes. La logró tranquilizar, la abrazó hasta que el llanto se convirtió en hipo. «Mañana no iremos al colegio», le dijo. «Mañana nos vamos a casa de la abuela Rosalba». A nuestra abuela, de cariño le decían Rosy. Era nuestra abuela Rosy, nuestro ancla. Al día siguiente, el sol entró por las ventanas como si nada, una traición a la oscuridad de la noche. Mi madre se levantó como si nada hubiera pasado. Se duchó, se vistió y salió de su habitación con una sonrisa. Pero esta vez nosotros no actuamos. Nosotros ya mostrábamos un miedo palpable, visceral. Nos encogíamos en sus sillas, no la mirábamos a los ojos. Mi padre la llamó a la cocina. No oímos la conversación, solo un murmullo grave de mi papá y un silencio sepulcral de ella. Cuando regresó, mi padre se arrodilló frente a nosotros. Nos pidió perdón. «Perdónenme», dijo, con la voz rota. Ella no es quien hace esas cosas. No lo sé explicar, pero vuestra madre, nuestra madre, no haría esto nunca. Ella no sabe». Mi papá habló por teléfono con nuestros abuelos paternos y decidieron que lo mejor era irnos a vivir con ellos, de inmediato. Y eso hicimos. Cogimos unas cuantas maletas y abandonamos nuestra casa, dejando atrás a mi padre y a ese monstruo que se parecía a mi madre. Ahí, en casa de la abuela Rosy, todo pareció normal. Pasó una semana. Una semana de sosiego, de comida caliente, de noches en las que el único sonido era el de los grillos. Empezamos a creer que estaba todo atrás, que la pesadilla había terminado. Y entonces llegó la noticia. Mi madre se había quitado la vida. Mi padre fue quien la encontró. Había agarrado un cable eléctrico grueso, se lo había enterrado en el cuello y se había colgado de la misma rama del árbol del jardín donde yo colgaba la hamaca. Se hizo un funeral. La velaron, pero no llegó nadie de su familia. Ni siquiera esa tía extraña que conocíamos. Fue un funeral silencioso, frío, lleno de preguntas sin respuesta.
Ahí fue cuando le preguntamos a la abuela por qué nuestra mamá no tenía familia. La abuela no quería decirnos al inicio, dudó, se bebió un vaso de agua y nos miró con una tristeza infinita. Pero después, solo a mí y a mi hermano mayor, nos dijo la verdad. Vuestra madre no tenía familia, nos confesó. Solo esa, tía. Pero no era de sangre. Vuestra madre, provenía del monte. Nos quedó mirando, asegurándose de que entendiéramos el peso de sus palabras. Un día, esa señora, su tía, la encontró en el monte, sola, sin nada, como un animalito perdido. No sabía hablar, no sabía su nombre. Decidió adoptarla. La crió hasta los 18 años, hasta que conoció a tu papá y se casaron. Pero la gente del pueblo, la gente decían que esa mujer era hija del diablo. Porque no tenía familiares cerca, porque nunca envejecía igual que los demás, porque el monte parecía llamarla. Nosotros no sabíamos cómo reaccionar. No sabíamos si defender a nuestra madre o creerle a nuestra abuela Rosy, quien sabíamos que nunca mentía, que siempre decía la verdad. Las cosas, en vez de mejorar, cambiaron. El mal no se había ido, solo se había mudado. Mi hermano ahora se empezaba a comportar raro. Se volvió callado, hosco. Pasaba horas mirando fijamente una pared. Decía que escuchaba a nuestra madre. Juraba que nuestra madre seguía ahí con nosotros, con los mismos cuchillos agarrados en sus manos, esperando afuera del cuarto de mi hermanita. Nosotros no sabíamos si era una broma de mal gusto, un trauma manifestándose, o algo peor. Mucho peor. Y entonces pasó algo para lo que no estábamos preparados. Una noche, oí como mi hermano se levantaba de su cama. Nuestras habitaciones estaban cerca y la puerta de su cuarto quedaba entreabierta. A través de la rendija, lo vi. Vi cómo salía de su habitación, completamente desnudo, igual que nuestra madre. Bajó las escaleras, a la cocina, y oí el tintineo metálico de los cuchillos al cogerlos. Subió nuevamente y se paró frente a la puerta de la habitación de Lucía, en la misma postura, con la misma inmovilidad demoníaca. Yo grité. Le grité a mi papá, que dormía en el sofá del salón. Mi padre se despertó sobresaltado y, al ver la escena, su rostro se convirtió en una máscara de puro terror. Corrió, logró agarrar a mi hermano, que luchaba como un poseso, le quitó los cuchillos y lo llevó a su cuarto a la fuerza. Mi hermanita vio todo desde entre las barrotes de la cama. Lloraba sin consuelo. Ya no sabíamos qué hacer. El ciclo se estaba repitiendo. Un día llegó la abuela, le contamos todo lo que estaba pasando y ella, con el rostro ceniciento, dijo que lo mejor era que nos fuéramos a vivir con ella a su casa de forma permanente. Y así lo hicimos, pero solo se fue mi hermana pequeña y yo. Mi hermano Jorge y mi papá se quedaron en la casa. Y también pasó lo mismo. Una semana después, mi padre me llamó. No dijo mucho. Solo, se fue, Roberto. Se fue. Mi hermano se colgó en la misma rama que se colgó mi mamá. Perdió la vida. Yo estaba devastado. En menos de 2 meses, ya había perdido a mi madre y a mi hermano, mi mejor amigo, mi cómplice, el único que entendía mi miedo. Con él se fue mi capacidad de sentir. Ya no quería saber nada de la vida. Mi mundo se había convertido en un paisaje gris y ceniciento donde la única constante era el dolor. Mi abuela, viendo que mis ojos ya no brillaban, que yo era solo un caparazón vacío, decidió llevarnos de vacaciones a Veracruz. Una desesperada medida para sacarnos del infierno en el que vivíamos. Ahí vivía gran parte de mi familia paterna, tíos, primos, una gente ruidosa y alegre que parecía vivir en otro universo. Pareció ser una buena idea. Despejarnos, jugar con nuestros primos, olvidar todo lo que habíamos pasado. Fuimos mi abuela, mi padre, mi hermana y yo. La casa de mis tíos era grande y caótica, perfecta para perderse en el ruido. Pero había un problema. Vivían muy dentro del bosque, en una propiedad enorme donde la selva comenzaba justo donde terminaba el patio trasero. Nuestros abuelos y nuestros tíos nos dijeron, con una seriedad que nos pareció exagerada, que no debíamos acercarnos al bosque.
Es denso, se pierde uno fácilmente, decían. Pero nuestros primos sabían que no debíamos, que había algo más. Nos lo miraban con una mezcla de pena y miedo. Lucía y yo éramos nuevos, éramos de la ciudad, y ese bosque nos parecía un lugar mágico, un escenario para aventuras de niños. Ignoramos las advertencias. Una tarde, mientras íbamos en las bicicletas por un sendero de tierra que parecía seguro, nos adentramos más de la cuenta. El sol se filtraba a través del dosel de hojas, creando un juego de luces y sombras danzantes. Y entonces, entre el murmullo de los insectos y el canto de los pájaros, la escuchamos. La voz de nuestra madre. No era un eco, no era un recuerdo. Era real. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Roberto, Lucía, vengan conmigo, chiquitos. No tengan miedo, mamá está aquí. La voz era dulce, la voz que recordábamos de día, pero sonaba hueca, como si resonara dentro de un tronco hueco. Lucía empezó a llorar en silencio, sus manos temblaban tanto que no podía sujetar el manillar. Yo no sabía cómo reaccionar, me quedé inmóvil, con los pelos de la nuca erizados. Escuchamos la voz más y más cerca, como si algo se arrastrara entre las hojas secas a nuestro alrededor. Niños. El grito de mi tío nos sacó del trance. Llegaron corriendo, nos encontraron pálidos y temblorosos, y nos llevaron de vuelta a la casa como si fuéramos dos rehenes. Cuando regresamos con mi papá, nos regañó. Nuestros tíos también dijeron que no deberíamos andar en el bosque en esas horas y menos solos. Les contamos lo que había pasado, la voz de mamá. Mi abuela solo nos quedó mirando, con una expresión de derrota y horror en su rostro. Nos regañó, pero no por desobedecer. No deben mentir sobre esto, nos dijo, con la voz quebrada. Es un tema muy delicado, no jueguen con eso. Pero Lucía y yo sabíamos exactamente lo que habíamos oído. No mentíamos. Aquellas vacaciones se convirtieron en una nueva prisión. La presencia de nuestra madre, o la cosa que usaba su voz, nos persiguió durante toda nuestra estancia. La oíamos susurrar nuestro nombre desde las esquinas de las habitaciones, la veíamos como una figura borrosa en los reflejos de las ventanas por la noche. Una noche, vi la silueta de una mujer desnuda al otro lado del cristal de la ventana de mi cuarto, mirándonos fijamente. Grité y mi papá corrió, pero cuando encendió la luz, solo había el bosque oscuro y silencioso. Mi padre estaba destrozado, impotente, viendo cómo su mundo, y ahora el de sus hijos, se consumía en un fuego invisible. Mi abuela, desesperada, tomó una decisión. Nos llevó a Catemaco. Nos llevó a ver a una señora, una curandera que vivía en una casa pequeña llena de velas y olores a copal y hierbas extrañas. La señora nos miró a Lucía y a mí desde el momento en que cruzamos la puerta, y no nos quitó los ojos de encima. Nos sentó en dos sillas de madera y nos pidió que extendiéramos las manos. Las pasó por encima, sin tocarnos, con los ojos cerrados. Luego abrió los ojos y miró a mi abuela. Esto no es un espíritu cualquiera, dijo, con una voz grave y resonante. Esto no es el fantasma de una mujer que se suicidó. Esto es algo que nació con ella. Un ser muy poderoso, una semilla del monte, una herencia del lugar de donde vino. Su mamá no fue hija del diablo, señora Rossi. Fue hija del bosque. Una criatura que tomó forma humana, pero que nunca perdió su naturaleza. Y esa naturaleza, esa esencia, ahora la persigue a ellos. La sangre de su madre corre por sus venas, y esa sangre es un faro para esa cosa. La curandera nos dijo que los niños teníamos un ser muy poderoso detrás de nosotros, que nos reclamaba como parte de su linaje. No quiere hacerles daño, no todavía, dijo. Quiere que se unan a ella. Quiere que vuelvan al monte, a su verdadera casa. Por eso, nos advirtió, los niños tenían que andar muy bien protegidos. Nos preparó 2 medallas, no de metal, sino de una resina oscura y compacta en la que había incrustado hojas, espinas y tierra bendita. Esto no la mantendrá alejada para siempre, nos dijo, mientras nos las colgaba del cuello. Pero esto la confundirá. Esto le dirá que ya no son completamente de ella. Esto les dará tiempo. Protéjanlas, cúrenlas, aménse mucho.
El amor es la única tierra donde esa semilla no puede crecer. Regresamos a casa de mis tíos y, por un tiempo, funcionó. Las medallas se sentían calientes contra nuestra piel, como si contuvieran un fuego propio. Las apariciones cesaron. Las voces se silenciaron. Llevamos una vida relativamente tranquila. Mi padre, con el alma rota pero decidido, se mudó con nosotros a un departamento pequeño en el centro de la ciudad, lejos de casas con jardines y árboles. Nos crió con un amor sobreprotector y un miedo constante. Años pasaron. Terminamos el colegio, la universidad. Yo me fui a vivir a otro estado, queriendo creer, que al poner distancia, me libraba de la maldición. Lucía se quedó en Puebla, se enamoró, se casó y tuvo hijos. Una niña y un niño. Y durante años, vivimos en una paz frágil, como un hielo delgado sobre un lago helado. Hasta el día de hoy. Hace un mes, recibí una llamada. Era Lucía. Su voz era un hilo, un susurro aterrorizado que me transportó instantáneamente a aquel pasillo de 14 años atrás. Roberto, me dijo. Roberto, está pasando otra vez. Me contó todo. Su hija mayor, de 8 años, había empezado a quejarse de pasos en la noche. Su hijo, de 6, se despertaba gritando que una señora sin ropa lo miraba por la ventana. ¿Y Lucía? Lucía se ha encontrado a sí misma. Su esposo la encontró la semana pasada, de madrugada, de pie, desnuda, frente a la puerta de la habitación de su hija, con un cuchillo de carnicero en cada mano. No recuerda nada. Solo se despierta con el sabor a tierra y a miedo en la boca. Se ha separado de su esposo, que no entiende, que tiene miedo de ella y de lo que pueda hacerle a sus hijos. No quiero que le pase lo mismo que le pasó a mi mamá, me sollozó por teléfono. No quiero que mis hijos me vean así. No quiero morir, Roberto. Pero siento que algo dentro de mí quiere que lo haga. Ayúdame, por favor. No sé qué hacer. Y ahora estoy aquí. Mirando mi teléfono, mirando las manos que me tiemblan igual que las de mi hermano aquel día. No sé qué hacer. No sé si ayudarla o huir lo más lejos posible. Ahora yo también tengo familia. Una esposa, hijos, y no quiero que ellas vivan lo que yo viví.